From BioBio, espacio de conversación y análisis sobre los grandes temas que preocupan a la región. Queremos ser la voz de las comunas y provincias para un desarrollo sostenible. En From BioBio, para Chile y el mundo, junto al periodista Francisco Bañados. Muy buenas tardes a todos, nos encontramos en un nuevo programa de From BioBio aquí en Radio Más, por la señal de YouTube de Radio Más también, y que además se transmite por Spotify de la radio y el canal Mundo Emprendedor de tu Mundo. Y aquí estamos en From BioBio como todos los jueves cuando son las 18:40 horas pasaditas. Y hoy día vamos a tener un programa muy especial. La semana pasada hablamos de temas netamente productivos, de expectativas de empleo, y hoy día vamos a ver una mirada distinta desde la innovación, pero desde la innovación aplicada a la salud y a la calidad de vida de los habitantes. Y por eso tenemos invitados muy, muy especiales, ¿ya? Y saludamos, primero que nada, a quien nos acompaña aquí en el set, la doctora Carmen Jiménez, creadora de un sistema de, ¿no es cierto?, de Neuroplastic Lab. Ahí ella nos va a explicar con detalle los ramales de este trabajo que han desarrollado. Estamos de regreso con From BioBio a través de las plataformas de radiomás.cl. Ahí se nos fue. Y ahora sí, le agradecemos también aquí porque nos ha estado esperando y escuchando con mucha atención Carmen Jiménez. Sí. ¿Ya? Carmen, ella es la creadora de una aplicación súper interesante. No es una aplicación, es un sistema. Neuroplastic Lab. Queremos que nos expliques este proyecto, pero primero queremos que nos expliques quién eres y cómo llegaste, cómo mezclaste estas dos cosas que uno ve de repente tan distintos, los sistemas, la matemática, ¿no es cierto?, con la salud, y cómo fuiste construyendo este perfil para finalmente trabajar en un proyecto de esta naturaleza que puede tener un impacto tan relevante, principalmente en cierto nicho de personas, principalmente niños y jóvenes. Pero Carmen, cuéntanos quién eres, cómo llegaste y cómo te fuiste construyendo como profesional y en tus especialidades. Hola, buenas tardes. Muy interesante todo lo que han hablado y se relaciona mucho con lo que me tiene acá también. Bueno, yo soy profe y soy psicóloga de formación de pregrado, digamos, de acá de la zona de Concepción. Soy de Talcahuano, nací en Talcahuano. Y después yo me fui a estudiar a Barcelona y allá hice el primer máster y el primer doctorado. Después tuve unos años en Tucson, después tuve unos años acá de vuelta y después estuve estudiando la segunda patita, digamos, de la carrera, que lo primero fue didáctica de la ciencia experimental y la matemática y después neurociencia y neurobiología. Que ese fue el otro máster y de doctorado más reciente, digamos, porque en esa época cuando yo hice lo primero todavía esto no existía. Sí. Y entre medio igual ciencia de datos, aprender, porque todos tendríamos que, en este momento, a los que nos quede todavía unos años de desempeño laboral, por lo menos entender ciertos conceptos, y como en las áreas de ciencia uno le dan toda esta cosa, el background de los sistemas complejos y ese tipo de cosas, eso sirve mucho también para redes neurales, para saber arquitectura de una red de procesamiento de datos, y además, bueno, igual trabajar en Fab Lab, los Fab Lab o los movimientos Maker, que también hay mucha gente de educación en eso, son centros donde, por ejemplo, acá en Chile está el IF y hay varios Fab Lab en las universidades, que son centros donde hay máquinas, digamos, y la gente va y construye sus propias cosas, por eso se llama Maker, hacer. Sí. Entonces esta es una mezcla de una serie de oportunidades del área de educación, de psicología, de Maker, ciencia de datos, entonces un popurrí de cosas que después se estructuraron. Tú estudiaste educación primero, estudiaste pedagogía. No, psicología. Psicología primero. Sí, y después pedagogía. Y después pedagogía. ¿Y cómo fue este tránsito? ¿Qué fue lo que cómo pasaste de la psicología a la pedagogía? ¿Qué fue lo que te interesó? ¿Fue un área particular? Claro, lo que pasa es que, yo trabajé hasta en antes se llamaban hogar de menores o residencia, como le dicen aquí ahora. Y claro, efectivamente uno veía que para completar ciertas modificaciones que uno quería hacer a nivel clínico, infanto-juvenil, tenías que meter también a la escuela y empoderar a los profes también, y muchas veces los profesores sentían que se les decían cosas que no era factible implementar en el colegio. Entonces, para tener, entre comillas, como autoridad moral o saber, yo empecé a estudiar pedagogía también y me metí en esa área de ciencia y tecnología. Y después de eso ya, en el fondo era como para ver cómo podían conversar las áreas
de psicología clínica infanto-juvenil con las áreas de educación, y en esa época no habían muchas de las cosas que hoy día quejan, como muchos niños de condiciones vulnerables, población migrante, trauma complejo y hartas cosas que ahora además a los profesores les han llegado a la escuela acá en Chile, y que en España, por ejemplo, han llegado también hace varios años toda una población migrante y situaciones de cambio social por globalización que también han impactado a la escuela. Entonces en el colegio los profes también necesitan como este apoyo, y la gracia es que uno tiene una patita en cada lado, entonces está esta empatía de no decirle al profesor irrealidades, ¿no es cierto? Conocer el rol del profe, conocer la burocracia y lo asfixiante que es en muchos casos el ser profe, y que dentro de eso lo que se pueda generar como psicólogo sea más... Eso fue el inicio. ¿Y cómo lidiar con 30, 30, 35 realidades tan distintas? Claro, y además con esta complejidad y que se te exige que tengan que aprender mientras tú estás modulándolos emocionalmente, es decir, una serie de cosas que tendrías que ser un pulpo y dividirte. Con niños de 6, 7 años. Claro, y más grandes también. Yo también trabajé con infractores de ley, y entonces ahí uno permite ver desde niños pequeños a chicos más grandes, claro, y tú ves la evolución de todo lo que el sistema falló. Entonces la idea es que así uno se va, es como un ovillo de lana que tú lo empiezas a tirar y lo tiras y te vas metiendo tú adentro del ovillo al final. Y ahí hay un desafío súper interesante, que ver estos procesos de aprendizaje en el aula, ¿no es cierto? Ver cómo los niños van sintonizando o no con este proceso, cómo también las realidades distintas, las condiciones de cada uno de ellos puede... con una misma materia y una misma forma puede generar efectos completamente distintos. Tú riegas de la misma manera, pero una planta va a crecer y la otra no, porque va a tener unas necesidades distintas. Y ahí está el tema de neurodiversidad. La neurodiversidad. Exacto. Y también para que nos explique un poco este concepto que ha sido parte importante de tu estudio, que es la neuroplasticidad. Y cómo se puede trabajar para ir moldeando finalmente y lograr generar el éxito en el aprendizaje y en la enseñanza en estos alumnos de características tan distintas. Claro, bueno, la neuroplasticidad es un proceso natural que mucha gente encuentra que es súper bueno y tiene su lado A y B, digamos, como una moneda, porque en el fondo por neuroplasticidad nosotros podemos generar ciertas conductas que para un momento específico son adaptativas, y que luego en otro contexto y con oportunidades diferentes son un lastre desadaptativo, porque hay una constante adaptación del organismo y no cosas que tú haces de manera consciente, y no te lo digo desde este punto de vista de Freud, del superyo y toda esa cosa, sino que de manera inconsciente, porque nosotros tenemos muchas cosas funcionando al mismo tiempo en el cerebro, y de algunas somos conscientes porque llegan a sectores más relativamente más evolutivamente más recientes, la corteza prefrontal, cosas de las que tú puedes poner ciertos niveles de voluntad, darte cuenta y modularla, que también no es igual para todos qué tipo de estímulos somos capaces de percibir. O sea, de repente uno está súper apurado, pasa corriendo por un lugar, a los profes nos pasa mucho, uno llega a la casa en la noche, se pone pijama y se encuentra un moretón. Y dices, ay, ¿cuándo me pegué? Porque tú estás tan focalizado en otras cosas que pasó a segundo plano perceptualmente un golpe, por ejemplo, porque tú estás apurado. Pasa con los profes, lo digo como ejemplo, porque muchos colegas entienden ese ejemplo, están tan focalizados en mil cosas que ellos no se dan cuenta de lo que les está pasando. Pero, por ejemplo, en ese sentido, claro, hoy día sabemos muchísimo más de que evidentemente la neuroplasticidad es un mecanismo que tenemos todos los seres vivos y que se puede modular, ese es el punto. Es un mecanismo biológico, pero hoy día sabemos muchísimo de que incluso conductual y organísmicamente lo podemos modular mucho más de lo que creíamos, no en el sentido de que yo cuando escucho a la gente cuando dice decrétalo, mentalízate, eso me parece como dicen los argentinos, boludez, ¿no? Claro, sino que hábitos fisiológicos son los que modulan y modifican, porque cuando el organismo recibe estímulos diferentes, entonces cambia la conectividad funcional, no por una cosa de voluntad solamente. ¿Ya? Entonces, no es solo una programación neurolingüística, tiene que haber... No, esa cuestión es una chantez. Tiene que haber algo hay pseudociencias como esa, por ejemplo. Claro, hoy día se han sido reconocidas muchas de esas cosas, como la gimnasia cerebral. Tiene que haber un y todo tema eso experiencial también. Claro, para es una cosa fisiológica. Son experiencias organísmicas. Justamente. Sí. Nosotros hoy día, el tiempo que estudiamos nosotros en el colegio, ¿no es cierto? La experiencia que tuvimos nosotros como alumnos, la que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, con mayor razón, había una forma de realizar la enseñanza, la educación, y es que se salía, o que casi que lo amarraban a la silla, ¿no es cierto? Le pegaban en la regla, y funcionaba o no funcionaba. Hoy día
hay una mucho mayor conciencia de ciertas diferencias que no implican para nada un hándicap, sino que implican maneras distintas nomás de procesar la información, de entender, de crecer, claro, pero y relacionarse con el mundo. El punto es que tú tendrías que ser vidente en muchos casos, y voy a decirlo profe. como chiste, ¿no? O sea, tendrías que tener telepatía para poder adivinar todas las situaciones que hay. Entonces hay una Bueno, la neurodivergencia, tienen que hacer 1 billón de estudios para saber qué tipo de neurodivergencia Claro, pueden tener pero los hay niños. muchas cosas que se podrían, y por eso entra este tema de la tecnología, usar para ayudar a compensar esas cosas que como profes generalmente no podemos adivinar que un niño va a tener un colapso y le va a venir una crisis en 3 minutos más. Entonces, yo creo que el momento ¿Me de entiendes? contarnos qué fue lo que desarrollaste, de qué se trata Claro. este sistema de Neuroplastic Lab. Las aplicaciones, no sé si... Hay como una alza de volumen. Sí, de hay una repente. alza de, no sé si el micrófono. Las aplicaciones que se confunden, ¿no? Las apps que le llaman, Sí. ¿viste? Ahí hay una Sí, alza de nuevo. sí. Estaban dando un estímulo. Claro, hay que Bájale alejarse un poquito, de... algo a lo pasa mejor, que se produce un, claro. un salto Exacto. cuántico. Bueno, las apps generalmente, ¿viste? Ahí A hay lo otra. mejor tiene que ver con la orientación del micrófono. Sí, Entonces, ¿la a lo mejor corremos tiene que o la hablar alejamos? no, yo creo que más frontal, porque a lo mejor lo está Ahí, grabando. no sé, Sí, ya. trata de Sí, mantener no, el la foco, app sí. la gente está acostumbrada porque las baja de Google Play o no sé, ¿vale? Android o lo que sea, según el sistema. Pero no, esto no es eso, sino un que es un sistema. kit, ¿Es un kit, ya? claro, que se pone, es un kit, eso se llaman wearables, o tecnología, podríamos decir, vestibles o ponibles, no sé cómo decirlo, wearable, que you wear Se lo something, pone, te claro, pones lo algo, visten. ¿vale? Claro, y que justamente este kit lo que hace es lo que se llama captura biométrica Ya. de ciertas señales que anteceden desregulaciones, ¿vale? Entonces, al tener esto se capta, es enviado a una plataforma de procesamiento de datos y ahí, ¿no es cierto?, uno logra descubrir ciertos patrones individualizados. ¿En la sala de clases? Puede ser y en tu casa, un colega psicólogo también lo puede usar terapéuticamente para poder que le quede un registro de los progresos que va teniendo o no ese sistema. Un director puede gerenciar todo lo que es o gestionar lo que es la neurodiversidad de su colegio, incluye niños que son con situaciones de hiperactividad y problemas de focalización atencional, niños con trastorno de aprendizaje, porque en el fondo es lo que le pasa a ese organismo durante interacciones y que eso se correlaciona, ¿cierto?, con condiciones neurodiversas que esos niños pueden tener. En este caso, por lo menos por ahora, estamos focalizados en condición autista, donde se vienen estas como avalanchas sensoriales, que hoy día, ¿no es cierto?, a través de señales que fisiológicamente emite su organismo, pueden ser, ¿no es cierto?, captadas y dentro de un patrón incluso predicho que va a venir, ¿no es cierto?, esta avalancha sensorial que va a producir una desconfiguración emocional. Carmen, si nos pudieras contar un poquito cómo funciona, cómo han podido trabajar, quién está detrás de este proyecto. Le mandé, yo. ¿Cómo estás trabajando este proyecto? ¿Qué financiamiento tiene? ¿Y en qué momento puede llegar a aplicarse, por ejemplo, en Claro. una escuela? ¿No es cierto? Sí. Tal vez como experiencia piloto. Sí, en eso estamos ahora. O sea, en eso va. Porque no deben ser equipos baratos, es todo esto. No es que no son comprados, pues yo fabrico Lo cosas fabrica, claro. con impresora 3D y con electrónica digital, con sensores y con microprocesadores, que sale mucho más barato que comprar un smartwatch, por ejemplo, y con lo que uno quiere que funcione y no con otras cosas anexas. Y esto ¿Pero se qué te mide fabrica. esto? ¿Qué es lo que te da a medir? Aspectos que son cardiorrespiratorios, Pulso. sí, la respuesta galvánica de la piel, sensores de movimientos sacádicos, que eso No. los sensores de movimiento sacádico, estamos viendo si se puede poner, por eso sí es más caro, que Electrodos, se llama sí. de baja densidad, Ya. no todo esto que se pone en estudios del sueño. Incluso ahora hay gente en Canadá que tiene unos iPod, no sé cómo es, como esto, pero muy pequeños, que se ponen y ya te dan algunas lecturas del sector parietal y temporal a nivel cerebral. No es necesario hacer ¿me entiendes? neurospecta en esto, por ejemplo, para la irrigación sanguínea, esos son mucho más caros y más complejos, pero a través de otros elementos se puede ir O determinando sea, un determinado claro, perfil. es que porque lo que tú estás leyendo son las frecuencias, las alteraciones en la Perfecto, frecuencia. eso es lo ¿Me que entiendes? Por interesa. ejemplo, cuando uno se ríe,
tú tienes cambios en la frecuencia, pero que no son iguales a cuando estás empezando a desconfigurarte porque te va a dar un sollozo, o te estás poniendo demasiado ansioso, te está dando un ataque de ansiedad, porque a la gente le llama así, una descompensación ansiosa. Tienes cambios en la respuesta galvánica de la piel, la forma en que haces un paneo, ustedes saben más de eso, ¿no? En que recorres una imagen o lo que te rodea, la actividad de tus ojos es diferente y los músculos que tenemos alrededor de los ojos se mueven de una manera diferente, y por lo tanto esa lectura me informa cómo estoy observando y procesando la imagen, y eso a mí me informa de qué tipo de procesamiento, vamos a decir mental para que se entienda, estoy teniendo en ese momento. Entonces las manifestaciones fisiológicas tienen a su vez pesos estadísticos que se correlacionan, y eso te permite, ¿no es cierto?, medir tanto qué te está pasando y que quede un registro de cómo va el tratamiento o lo que estés haciendo con ese chico, pero con suficiente población, que esas son, que se llaman comunidades colaboradoras, ¿no? Hay gente en Calama, que tenemos gente centro y fundación que está, Hiperpraxis y Educa, que ellos tienen atención a estas poblaciones, donde estamos ahí para probar. Están trabajando con ellos en este minuto. Claro, y yo gané el Santander X Explorer de este año de Europa, que eran 3.000 proyectos, y ahí salí, digamos, gané esa competencia. Muchos eran equipos de las universidades, yo me presenté carepalo sola. Solita nomás. Sí, por eso me hice que está detrás yo. Ojalá hubiera más gente para que colabore, y también económicamente. Esto no porque es un FIC, no es una cosa de ningún... No, esto es una iniciativa personalísima. Y después que gané eso, ellos me pusieron en contacto con posibles inversionistas, y también por otro lado estoy en una aceleradora de Next Generation en Europa, porque como yo suelo estar en Barcelona, ahí tengo también mis contactos, y con gente de informática estamos también viendo posibilidades de ese financiamiento. Y tengo aquí, hace poquito me avisaron que me había ganado un Semilla Inicia de acá de Chile, que es muy poquita plata, pero sirve para amortizar los gastos. Es una verdadera cruzada lo que estás haciendo, y es súper interesante, de hecho, porque puede tener efectivamente un impacto directo ojalá saber que lo están haciendo colegios, sobre todo. No, y ONG de familiares que necesitan apoyo también con sus en la niños. Casa, claro, ese es el punto. O sea, hicimos una campaña de crowdfunding muy corta, de un mes. Con Santander nos prestó la plataforma a 20 equipos con distintas, digamos, temáticas. Hay unos colegas de Argentina, son psicopedagogos que tienen esa aplicación que traduce lenguaje señas a través de reconocimiento de imagen, por ejemplo. Ellos son los otros latinoamericanos que actuaban en Santander, y de estos 3.000 equipos, a 20 nos prestaron su plataforma de crowdfunding, y se trató de ver... ¿Cómo te fue? Mal, muy mal, porque aquí en Chile la gente... Avísanos cuánto haya de nuevo para hacerle mucha difusión. Hemos avisado harto, pero no pasó nada. Y se daban recompensas, o sea, si tú donabas, no sé, pues 50 lucas de Chile, 50 euros, 50 lucas, se te daba un curso que acá en Chile vale 2 millones, por ejemplo, y, aún así, y material didáctico para los niños, para trabajar, videos, esa cultura claro, de la inversión, claro, incluso con certificado de donaciones para que las empresas puedan descontar IVA. Exacto, pero no pasó nada. Así que habían donaciones de 5 lucas, pero tampoco pasó nada, porque yo sé que aquí en Chile la crisis está grande, pero bueno, es lo que hay. Pero por lo menos la gente que conoce ahora el tema, por lo menos se puede acercar para ver si pueden ser comunidades colaboradores, porque la data nos hace falta para poder predecir. Ya tenemos... O sea, digo yo, tenemos, porque hay gente que le ha gustado este proyecto y, por ejemplo, me ha ayudado con la parte de diseño gráfico, porque vamos a hacer una plataforma bonita para que entre la gente y se anote para colaborar. Todavía no se puede entrar, todavía no es público esto. No. Estamos, incluso yo estoy en patente de invención en proceso ahora, porque hay que legalizar esto en INAPI y todo eso, y en eso estamos ahora. Carmen, solo muy cortito, pero para que la gente lo entienda en sus casas, finalmente este monitoreo a los niños, ¿no es cierto? Lo que permite es ir probando y ver de qué forma
¿les funciona mejor este proceso de aprendizaje también? ¿Cómo es más a lo emocional que a los contenidos curriculares, porque el profesor se supone que está haciendo tratando de que el niño aprenda, mientras está preocupado 50.000 cosas y tratando de modular esos niños que tienen crisis porque hay antecedentes, ya sea con diagnóstico o no, que hay 71.000 niños en Chile diagnosticados solamente con condición autista diagnosticados. Dicen que hay una cifra que por lo menos más de la mitad lo que no está diagnosticado aún, y hay otros niños con condiciones neurodivergentes también de diferencias sensoriales o ¿no es cierto?, hiperactividad y problemas de concentración que también están en la misma, porque son neurodivergencias. Pero no hay duda que lo emocional está íntimamente conectado con lo cognitivo también. No, y con lo sensorial, aquí pasamos porque lo sensorial es lo que desborda, eso produce emociones y eso interfiere en el aprendizaje. Esa es la lógica. Carmen, es realmente edificante ver que en nuestra región, ¿no es cierto?, hayan investigadores, hayan profesionales que están trabajando justamente pensando en acercar la ciencia, la tecnología, la innovación a solucionar los problemas del día a día de personas que lo requieren, en este caso de personas y jóvenes y niños neurodivergentes. Te agradecemos el habernos acompañado en el día de hoy. No sé si quieres mandar algún saludo o hacer alguna reflexión final, porque en el momento, pero te quedas cordialmente invitada a volver a nuestro programa cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias. Cuando partan el crowdfunding, ahí de todas maneras... tuvimos el crowdfunding, ya duró un mes hasta el 16. No sé cuándo, no sé si ir a ver algún otro, pero bueno. Igual las comunidades que quieran... cooperar en el sentido de que ir a probar este sistema en las comunidades, y bueno, como tú decías, la gente no tiene mucha visión de que estas cosas a lo mejor son algo bastante útil y que le pueda alivianar muchos aspectos. O sea, como decía el doctor, no me acuerdo cómo se llamaba, Carlos Zúñiga, lo esencial es que quede la persona en el centro, y por eso es que por lo menos este desarrollo, y hay una gran discusión en este sentido de esto de automatizar, de que los niños usen muchas cosas automatizadas ellos. Eso yo también estoy de acuerdo en que no debería darse. Es muy distinto que alguien me tome la presión a mí a que yo interactúe con un chatbot en vez de una persona, que no es, por ejemplo, el sistema de nosotros eso, sino que es que justamente vuelve a lo esencial del cuerpo. Ni siquiera a lo cognitivo de que yo tuve oportunidades de estudio y tú no las tuviste, o que vienes de otra cultura o hablas otro idioma. Hay universales fisiológicos que a su vez, evidentemente, cada persona son diferentes, pero por sí mismos ciertas manifestaciones fisiológicas son mucho más universales, y entonces barreras de inequidad, cultura o falta de oportunidades pueden ser, ¿no es cierto?, abordadas y subsanadas. Personas que además tienen, por ejemplo, patología dual, que se llama, ¿no?, que también estamos en conversaciones con gente de fundación que está trabajando con personas con adicciones, donde también este mecanismo les podría subir muchísimo la posibilidad de seguir el efecto que está teniendo sus tratamientos, y también a empoderar a la propia persona en ciertas señales que su organismo le manda, por ejemplo, que anteceden a la pálida que le dicen acá. Así ¿no? Es. Claro, y que lo podría ayudar también a pedir ayuda cuando corresponde, o poder realizar, ¿no es cierto?, que este sistema avise cuando esta persona está perdiendo control, y que pueda dársele una ayuda, ¿no es cierto?, de otro ser humano que lo pueda apoyar. Carmen Jiménez, muchas gracias por acompañar. Es realmente un tema fascinante, y de verdad esperamos tenerte nuevamente en nuestro programa, y cuenta con nosotros para lo que necesites cuando empiecen algunas campañas para colaborar y para ver cómo se pueden sumar y cómo podemos seguir desarrollando y extenderlo al mayor número de personas. Y nos despedimos, llegó la hora de despedirnos y agradecer a quienes nos acompañan en sintonía, y por supuesto a los invitados que tuvimos en este programa especial centrado en la salud y en la calidad de vida y en la innovación para la salud y la calidad de vida. Muchas gracias, y nos vemos muy prontamente acá en From Bio Bio en Radio Más por la señal de Mundo. Con el auspicio de Incuba UDEC, Club Deportivo Alemán, Vincula Corredores de Seguros, Mundo, presentaron From Bio Bio.